Para esta oportunidad vamos a ver las principales propiedades de la varianza. Una primera propiedad que me indica que la varianza de una constante es cero si es que no se tiene la variable cuantitativa analizada. La segunda propiedad me dice la varianza de la variable cuantitativa más una constante es igual a la varianza de la variable. Si ya tengo una varianza de la variable y le voy a aumentar una constante, va a ser igual a la misma varianza. Por ejemplo, una empresa quiere calcular la varianza de las toneladas de alimento que ha vendido en los últimos 6 meses. Tengo sus 6 datos, es una variable cuantitativa tipo 1. Aplicamos la fórmula general y la varianza me sale que es igual a 1,535 toneladas al cuadrado. Pero aquí voy a agregar una constante. Yo indico, se desea regalar 2 toneladas a las ventas de cada mes. Esto por políticas de promoción. Entonces, a cada una de estas ventas vamos a sumar 2 toneladas. ¿Cuál sería la nueva varianza de las ventas en toneladas de alimentos? Si agregamos la constante a cada uno de estos valores, ¿cuál sería la nueva varianza? Aplicando la propiedad decimos la varianza de una variable más la constante va a ser igual a la varianza de la variable que ya conocemos. Es por esa razón que la nueva varianza con este incremento de constante 2 va a ser igual a 1,535, que es el mismo resultado que ya teníamos anteriormente. Tercera propiedad. La varianza de una variable por una constante es la varianza de la variable por la constante al cuadrado. Tenemos el mismo ejemplo. Ahí yo quiero calcular la varianza de las toneladas de alimento que se han vendido en 6 meses. Aquí tengo las ventas de 6 meses. He obtenido la varianza que ya hemos identificado, igual en el anterior caso. Y aquí digo, se desea regalar a cada mes un 25% de sus ventas respectivas en toneladas. Esto por promociones para cada mes según las ventas. O sea, cada una de estas ventas yo quiero incrementar el 25%. Entonces, al igual que las propiedades de la media aritmética, yo sé que el 25% es igual a 0,25. Y si quisiera hallar el producto para que el resultado me salga con el incremento, sumamos la unidad. Y yo tendría que multiplicar por 1,25 cualquiera de estos resultados y me va a salir el resultado más el incremento del 25%. Por lo tanto, mi constante K va a ser igual a 1,25. Entonces tengo la fórmula de la propiedad, tengo que tener esta constante K que es 1,25 al cuadrado, multiplicado por la varianza que ya hemos sacado que es 1,535. Decimos 1,25 al cuadrado por la varianza de la variable y me da un resultado de 2,398, que sería la nueva varianza considerando directamente la propiedad. Entonces con la propiedad estoy simplificando, volver a agregar a cada uno de estos datos el incremento, hacer los cálculos respectivos y obtener este resultado. Y es mucho más simplificado al momento de ir analizando las variaciones que pueden darse en la varianza. Otra propiedad muy importante que me habla de una distribución de frecuencias en la cual yo puedo estar subdividiéndola en grupos. Se dice que la varianza total debe ser explicada por la variación entre grupos y a esa variación la vamos a llamar intervarianza. Yo puedo tener 2 grupos diferentes y la variación dentro de los grupos. Dentro de cada grupo, cuánto es la variación que existe y a eso le vamos a llamar intravarianza. Tal que si yo sumo la intervarianza, que es la variación entre grupos, y la variación entre lo que se encuentra dentro de cada grupo, me tendría que dar la varianza total. Ahora, ¿cómo obtenemos en este caso la intervarianza? Para hallar la intervarianza yo necesito hallar la varianza tal como la conocemos igual en videos anteriores, pero el valor de X va a ser las medias aritméticas. Y si quiero encontrar la intravarianza, tengo que hacer una media
aritmética, pero de las varianzas. Entonces así obtengo la intervarianza, que la vamos a llamar S sub B al cuadrado, y intravarianza S sub C al cuadrado. Entonces aquí hago la varianza, pero de las medias, y aquí obtengo la media, pero de las varianzas. Esta propiedad es muy importante porque al margen de ir hablando de la variación que existe entre los grupos o dentro de cada grupo, me dice que si hay mayor variabilidad entre grupos, o sea, si la intervarianza es mayor que la intravarianza, hay mayor variabilidad entre grupos, que dentro de cada grupo los grupos son distintos entre sí y constituyen estratos diferenciados de la población. O sea, estos dos grupos que tendría, suponiendo que he clasificado en dos grupos todas mis observaciones, me conviene que estén separados, si este es el resultado, si la intervarianza es mayor que la intravarianza. Ahora, ¿qué sucede si la intravarianza es mayor que la intervarianza? Una vez que hagamos estos cálculos, y me dice que hay mayor variación dentro de cada grupo que entre los grupos. Por lo tanto, los grupos son similares y pueden ser unidos en un solo grupo que puede constituir la población. En este caso, entonces, si yo tengo tres grupos diferentes y me sale que en este caso la intravarianza es mayor que la intervarianza, entonces yo puedo unificar esos tres grupos que les estoy comentando en uno solo. Esta propiedad constituye el fundamento del análisis de ANOVA. Esto lo vamos a ir llevando en estadística inferencial. Es un tema completo, el análisis ANOVA de un factor, dos factores, que es muy utilizado en análisis estadístico de experimentos. Algo más que podría añadir de esta propiedad, adelantándome un poco, es que más adelante, igual cuando se habla de muestreo, existe el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. No se olviden que cuando yo tengo una población y si quiero hacer un estudio de la población, tomamos una muestra, ¿no? Por el tiempo, por el costo. Ahora, para sacar la muestra existen diferentes tipos de muestreos, y aquí en el muestreo estratificado la población está compuesta por estratos que son conjuntos, o sea, en grupos, cuyos elementos son muy similares entre sí, pero hay mucha diferencia entre un estrato y otro. Aquí entonces la intervarianza es mayor que la intravarianza, ¿no? Cada conjunto, sus elementos son similares entre sí dentro de cada grupo, pero a cada grupo existe mucha diferencia. La inter es mayor que la intravarianza. Ahora, el otro muestreo, que es por conglomerados, la población está compuesta por conglomerados que son parecidos entre sí. O sea, la intravarianza es mayor que la inter, pero los elementos dentro de cada conglomerado son muy distintos uno del otro. Entonces la intravarianza es mayor que la intervarianza. Cuando es un muestreo por conglomerados, entonces yo tendría que ver esta opción. Y cuando es un muestreo por estratificados, tendría que ver que exista este análisis y así justificar mi investigación. Para este caso que acabamos de comentar, vamos a pasar a ver un ejemplo. Me indican que a cada persona que se presenta como candidato para un trabajo de ensamble en una empresa industrial, se le aplica una prueba de aptitudes mecánicas. El encargado de recursos humanos los dividió en dos grupos según el tiempo que demoraban en tardar en su prueba. Y aquí tengo el primer grupo, que es de 1 a 4 minutos, de 4 a 7 y de 7 a 10 minutos. Hay 14 personas, por ejemplo, que estaban dentro de este intervalo de tiempo en la prueba que han aplicado. Y en este primer grupo en total tengo 26 personas. En el segundo grupo en total tenemos 16 personas y es a partir de 10 y 13 minutos y así sucesivamente, que son 3 intervalos. Tengo dos grupos diferentes con características distintas en cuanto al tiempo en el cual se van a encontrar. Ahora, si sacaría la marca de clase, porque podría ser un tipo 2 también,
se encontraría que el xy de cada uno de estos intervalos que tengo son distintos. Puede ser también la condición de que sean con características similares en cuanto a la cantidad de elementos, o pueden ser diferentes los totales que estoy manejando. Y aquí viene la pregunta. Haya la media aritmética y la varianza de todos los postulantes de la empresa e indique si valía la pena separarlos en dos grupos o no. Entonces, primero necesito sacar la media total de los dos grupos y la varianza total de los dos grupos. Y para ver si conviene separarlos o no, aquí tengo que calcular la intervarianza y la intravarianza. Bueno, no se olviden que este ejemplo que acabo de mencionar es uno que vimos ya en un video anterior. Si aquí nos fijamos en el video de la varianza y la desviación estándar, he manejado los mismos datos en cuanto a la columna de NI y los límites en cuanto a los tiempos que estoy manejando. Solamente que para este caso lo he dividido en dos grupos que tengo aquí. Y para este caso lo que me interesa es que ya tenía la varianza total. Y de la misma forma ya tenía la media total. Pero lo que me va a poder contestar la pregunta de que si convenía o no dividir en dos grupos es la intervarianza y la intravarianza. Hemos comentado que la suma de estas dos varianzas que voy a encontrar me tiene que salir igual a la varianza total que tengo aquí. Entonces, ya sé que la varianza total es igual a 14,801 y tengo el primer grupo. Para el primer grupo tengo que calcular el xy al cuadrado por ni para poder sacar la varianza y xy por ni para poder sacar la media. He sacado la media del primer grupo y la varianza del segundo grupo. Pueden pasar a ver el video anterior para poder repasar cómo es calcular el tema de la varianza, y tengo un video también para que podamos revisar lo que es la media aritmética simple. Aquí me faltaba la barrita que tiene que tener este grupo. Con el segundo grupo hacemos lo mismo, sacamos la varianza que me sale 4,465 y la media de este segundo grupo. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? He sacado la marca de clase, aquí está la marca de clase, le he puesto 2 porque es el segundo grupo, aquí 1 porque es el primer grupo, y aquí hemos dicho, necesito encontrar la sumatorio de x2 segundo grupo y elevado al cuadrado por n sub 2i. Entonces primero he encontrado el cuadrado de xi, que es esto, y recién este valor lo he multiplicado por ni, que es 9, y me da este resultado. De todas formas, se los voy a colocar el archivo en Excel en la descripción del video y de la misma forma en Google Drive para que lo puedan descargar. Una vez con estos datos, la media de los dos grupos, aquí faltaba la barrita igual, y la varianza de los dos grupos, del grupo 1 y del grupo 2, yo voy a poder sacar la intervarianza, que es la varianza de las medias. Entonces, con estos dos datos que tengo aquí, que está con color rojo, yo tengo que sacar su varianza, pero con estas medias. Entonces, hacemos la misma operación que hicimos para el grupo 1 y 2, solamente que como x, ahora voy a manejar las medias. La media del primer grupo, la media del segundo grupo, tengo el n del primer grupo que es 26, aquí está. El n del segundo grupo que es 16, aquí está. Entonces, ¿cómo hemos sacado la varianza? Necesito el sumatorio de xy al cuadrado por ni. Y aquí hemos sacado el cuadrado de xy, que es el cuadrado de este valor. Aquí también tengo el cuadrado de este valor. Y a este resultado le he multiplicado por nhi. Y me da este resultado. Hacemos el sumatorio. Me da este valor. Y también necesitamos para sacar la varianza la multiplicación del sumatorio de xy por ni. Entonces multiplicamos esto por xy por ni, xy por ni me da estos resultados, sacamos el sumatorio y por último sacamos la varianza, pero he manejado como x las medias. Es el mismo cálculo de las varianzas que hemos hecho hasta ahora, no tiene nada de diferente, es lo mismo, solamente que estoy manejando la media como el principal dato de x, que sería la variable cuantitativa. Reemplazamos entonces, aquí digo sumatorio de x h sub i al cuadrado por nhi, me sale esto, sobre n, total, tengo 42 postulantes,
y aquí tengo el sumatorio de xhi por nhi sobre n, y en total la intervarianza me sale 10,067. Para la intravarianza tengo que sacar la media, pero de las varianzas. Tengo la varianza del primer grupo y tengo la varianza del segundo grupo. Calculamos una media simple entonces, solamente que de la varianza es como si fuera mi xi, pero solamente que aquí es la varianza del grupo 1, la varianza del grupo 2, aquí está el grupo 1, del grupo 2. ¿Y cómo sacamos la media aritmética simple? Sumatorio de xi por ni entre n, pero en vez de xi yo tengo la varianza sub i. Entonces digo, multiplicación de la varianza por n, aquí está, varianza por n, aquí está, n total 42, sumatorio de xi por ni, en este caso sumatorio de varianza, es al cuadrado siempre la varianza, por n, 4,734. A ver, vamos a comprobar las sumas porque yo sé que inicialmente la varianza total con los dos grupos, considerando los dos así de manera general, me sale 14,801. Y ya en el inicio de este video hemos comentado que en esta propiedad hemos dicho que la varianza total, si voy a considerar los dos o tres o más grupos que hay, tendría que ser la intervarianza más la intravarianza. Por si acaso pueden ser más de dos grupos. Coincidencia que ahora solo sean dos, porque pueden ser más grupos. Solamente que aquí tendría más filas, ¿no? Igual voy a tener la intervarianza. Aquí voy a tener más filas. Igual voy a encontrar la intravarianza, si es que fueran más de dos grupos. Entonces sumamos. Yo sé que la intervarianza me sale 10,067. Y la intravarianza me sale 4,734. Y me da un resultado de 14,801. La varianza total, que es el mismo que hemos sacado al inicio si hubiésemos considerado los datos como un grupo total, ¿no? Aquí tengo 14,801. Hasta aquí yo sé que está perfecto todo el cálculo que he realizado. Igual esto se los voy a dejar en la planilla en Excel que va a estar disponible en Google Drive. Y ahora aquí tengo que analizar lo siguiente: si la intervarianza es mayor que la intra o es menor que la intravarianza. Y me fijo, 10,067 es mayor que 4,734. Por lo tanto, la intervarianza, que es S sub b, así siempre se va a llamar, al cuadrado, es mayor que la intravarianza, que es S sub c al cuadrado, que es 4,734. Para culminar entonces esta propiedad, yo podría decir, hay una mayor variabilidad entre grupos que dentro de cada grupo. Los grupos son distintos entre sí y constituyen estratos diferentes de la población. En otras palabras, si hay más diferencia entre los grupos que dentro de cada grupo, no conviene unir los grupos y conviene que estén separados. Ahora, si hubiese ocurrido lo contrario, ahí sí convenía unir estos dos grupos en uno solo, porque la variabilidad entre grupos es menor que la variabilidad dentro de cada grupo. Eso sería si hubiese salido lo contrario, ¿no? Que la intravarianza sea mayor que la intervarianza. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Les voy a dejar en la descripción el archivo para que lo puedan descargar en Excel y puedan ir revisando tal vez sus resultados. Pueden dejar sus dudas en los comentarios. Les invito a que puedan suscribirse al canal. Muchas gracias.